Se dice que los sistemas de defensa del planeta Tierra están empezando a fallar. En ningún lugar es más evidente que en los sistemas fluviales del globo, contaminados, encenegados, represados y profanados por la industria del hombre. En 1969, el río Cuyahoga en los Estados Unidos de América estaba tan contaminado que prendió fuego. Al tramo del Mississippi que fluye entre Baton Rouge y Nueva Orleans se le conoce como el Callejón del Cáncer, debido a los productos químicos cancerígenos que las refinerías de petróleo vierten al río. A Gran Bretaña le costó 30 años y unos 500 millones de dólares restablecer la vida acuática en el río Támesis. Hoy, el Ganges se considera la cloaca flotante más grande del mundo. Egipto ha advertido que la próxima guerra en Oriente Medio se librará por el control del río Nilo. Este es un alegato a favor de un mayor respeto y comprensión de los sistemas fluviales de todo el mundo, puesto que, como les mostraremos en este documental, el agua genera la mayor diversidad de vida medioambiental del planeta Tierra. África es uno de los continentes más secos y también tiene algunos de los ríos más magníficos del mundo. El Congo, el Nilo, el Zambezi, el Grumeti. Como arterias que transportan el elixir de la vida de la Tierra, siguen su curso desde las montañas hasta el mar. Quizás las majestuosas cataratas Victoria pueden considerarse una de las más bellas expresiones del poder de un río. Aguas turbulentas. Este es un paisaje nacido del fuego y el agua. Eras atrás, grandes fuerzas tectónicas elevaron las tierras del corazón de África en una ardiente explosión de lava. Y con el transcurso de las eras, los implacables ríos las han remodelado. Desde el primer momento en que la primitiva superficie se enfrió lo suficiente para que cayera la lluvia, el agua empezó a abrirse camino entre los estratos. Hoy, todavía está dando forma a estas antiguas rocas. El agua también forma las vidas de los que viven aquí. La vida no existe sin agua. Y desde el principio, los ríos han atraído a las incontables criaturas que son el patrimonio de África. Los ríos son a menudo el foco central de los dramas que se suceden cada día en el mundo salvaje. Existen ocasiones en que las actuaciones de la naturaleza parecen muy duras según los criterios humanos, ya que el mismo río, que trae el agua, que da vida, también alberga la muerte. Existe un río en África que no es el más grande ni el más largo, pero que es testigo de más vida y muerte que cualquier otro. Un río que personifica la vida salvaje que muy pronto puede desaparecer para siempre. Es el río Mara, en Kenia. El Mara es uno de los muchos ríos que desembocan en el lago Victoria, el segundo lago natural más grande del mundo. La cabecera del río Mara nace con una serie de manantiales en el bosque Mau, bajo la escarpadura siria. En el bosque, las corrientes fluyen frescas y claras. Desde aquí corre a raudales por los soleados llanos de uno de los mayores parques de caza del mundo, el Masai Mara. Para las muchas criaturas que pasan toda su vida junto a la orilla, el río lo es todo. Grande o pequeño, depredador o presa, es una amenaza cuyos destinos liga. La necesidad común de saciar su sed es una parte esencial de sus vidas. Cuando las lluvias son importantes, los animales se dispersan al beber agua de los charcos. Pero esto es África, y la aridez siempre reemplaza la humedad. A medida que se secan las charcas, los animales regresan al río. El mismo río es un sistema dinámico y cambiante. Altera su forma constantemente, ya que los bancos de arena desvían su curso o las inundaciones anuales socavan sus márgenes, derrumbando árboles y dejando atrás orillas empinadas, casi imposibles de trepar.
Al mismo tiempo, estas orillas se van modificando debido a las acciones de los animales. Pisoteadas por millones de patas y pezuñas, los accesos cambian constantemente de forma. Los hipopótamos juegan un importante papel en este proceso. Son grandes y los senderos que pisotean en sus trayectos diarios dan acceso a otros animales y a la vez funcionan como canales para que el agua de lluvia desemboque en el río. El área que comprende el agua y la orilla es un rico terreno alimenticio llamado margen. Aquí el follaje es verde y exuberante, incluso cuando el resto del mar está seco. Para los elefantes, el río es un lugar de paso en el que comen, encuentran agua, luego siguen su marcha, puesto que tienen pocos enemigos aparte del hombre. Pero para el resto de los animales, el río es una peligrosa barrera en la que la muerte aparece bajo muchas apariencias. Muy pocos animales salvajes mueren por causas naturales, puesto que la mayor parte de sus vidas es una larga lucha para posponer el inevitable y violento final. El éxito o fracaso de cualquier especie depende de su habilidad en desarrollar técnicas de supervivencia. Los cocodrilos podrían esperar emboscados, pero las cebras son fuertes y veloces. Y a donde va la presa, le siguen los grandes felinos. Pero incluso una leona se mantiene alerta ante los cocodrilos que toman el sol. Los babuinos usan la inteligencia y la agilidad para cruzar con estilo. John Barty, fotógrafo de fauna. La siguiente escena es una de las secuencias más extraordinarias que se hayan filmado jamás sobre la depredación de los cocodrilos. El nivel del mar está más bajo que en muchos años. A diferencia de los ñus y las cebras, estas gacelas no atraviesan el río con frecuencia y por lo tanto su conocimiento sobre los cocodrilos es limitado. Aunque se pueden ver claramente los 15 grandes cocodrilos que están a la espera de su presa, parece ser que esta primera hembra no los asocia con peligro. Quizás es su silueta poco perceptible lo que no la pone en alerta. Una vez que entra en el agua, el instinto de la manada es tan fuerte que los otros la siguen de modo suicida a una muerte casi segura. En esta manada de 22, más de la mitad resultan muertos por los cocodrilos. Fíjense en su increíble velocidad, fuerza y eficiencia.
El cocodrilo tiene unos fuertes dientes cónicos y cilíndrico-cónicos. Los amplios caninos son afilados, con bordes que cortan como una navaja. Funcionan a la perfección para sujetar y perforar. Los dientes también se engranan, por lo que no existe una acción cortante lateral. Los dientes no tienen una raíz muy profunda. En vez de eso, se encajan en unas cavidades del hueso maxilar que se pueden caer con un tirón lateral, si por ejemplo, el cocodrilo intenta desgarrar el miembro de un animal, incluso aunque sea pequeño. Para contrarrestar este hecho, 2 o más cocodrilos afianzan la caza mientras que otro da vueltas sobre su cuerpo, arrancando partes de la presa. Pero a pesar de todo, los cocodrilos se ven obligados a tragarse muchos trozos enteros. Lo consiguen levantando las cabezas en alto, con un movimiento engullidor que permite que los pedazos se deslicen por el esófago. Los eficaces jugos gástricos se encargarán más tarde de los huesos, cuernos, pezuñas, pelo y tendones. Los cocodrilos son ectodermos, lo que significa que solo poseen una capacidad limitada para controlar su temperatura corporal. Esto contrasta con los mamíferos de sangre caliente que generan calor gracias a los procesos metabólicos. Por eso los cocodrilos están gran parte de su tiempo tomando el sol. Una vez que se les calienta el cuerpo, dejan la boca completamente abierta para disipar el exceso de calor de la lengua. Mientras tanto, al levantar la cabeza, protegen el cerebro de un recalentamiento según la posición del sol. Los cocodrilos también pueden absorber energía mediante el calor solar a través de la superficie de la lengua. Si hace demasiado calor, se trasladan a la sombra o vuelven al agua. El cocodrilo se adapta perfectamente a su entorno acuático. Los miembros se pueden plegar contra el cuerpo blindado para convertirse en una forma aerodinámica. Los enérgicos movimientos laterales de remo de la cola pueden propulsarlos por el agua a una velocidad considerable siempre que sea necesario. Las patas traseras, con 4 dedos palmeados, poseen unas zarpas firmes que utilizan para apresar a su víctima a la vez que actúan como estabilizadores. Un adulto es capaz de permanecer bajo el agua durante 3 horas o más. Lo hace aminorando el ritmo del corazón a 4 latidos por minuto y así reduciendo la necesidad de oxígeno. Un conjunto de músculos especiales puede hacer retroceder el hígado y el estómago para permitir que los pulmones se expandan más. Bajo el agua, una membrana transparente y nictitante, lubricada por unas glándulas especiales, protege el ojo. El cocodrilo también puede retraer parcialmente los ojos para protegerlos de cualquier daño. De hecho, comparten el mundo subterráneo con una de sus principales fuentes de alimentación, el barbo o siluro. Los barbos se adaptan muy bien a los ríos africanos. Unas sensibles barbas los guían cuando el agua es turbia. Con barbillas óseas, a modo de miembros básicos, pueden incluso escapar de charcas secadas en búsqueda de agua en periodos de sequía. Los barbos son depredadores voraces y barrenderos, y sin los cocodrilos, pronto llegarían a ser una cantidad demasiado grande para que otros depredadores puedan dominarlos, en detrimento de otros tipos de vida. Ocurre a menudo que esta relación funciona en ambas direcciones. El barbo roba con frecuencia trozos de alimento de cocodrilos. Los cocodrilos cortejan y se emparejan en el agua. Se miman frotándose el hocico y el macho, con grandes glándulas bajo la mandíbula inferior, restriega la cabeza contra la escamosa cabeza y lomo de la hembra y segrega un olor parecido al almizcle debido a la presión de esta acción, un estímulo olfativo que la excita. La hembra indica su aceptación del macho levantando la cabeza en alto y abriendo la garganta de par en par. Esta conducta precede a la copulación. La puesta de huevos varía de 18 a más de 80. Los colocan en una cavidad excavada por la hembra. Ella permanece próxima, pero tarde o temprano debe volver al río a beber. Entonces la mangosta, el ratel, el babuino, el cerdo salvaje y la hiena pueden desenterrar los huevos. El varano del Nilo es un depredador muy eficaz. Y en partes de África destrozan un 50% o más de los huevos que se ponen cada temporada. Parece que encuentran la exacta localización de los huevos al detectar el olor que segrega la hembra de cocodrilo para indicar a las otras hembras la posición de su nido.
Tras 80 o 90 días, los huevos se rompen. Normalmente las crías emiten gañidos o graznidos para indicar a la madre que abra el nido y los libere. La hembra las lleva al agua dentro de la boca, pero sobre la suave arena del río las crías emergen sin ayuda y son capaces de cubrir una corta distancia para beber. Incluso las crías son oportunas, alimentándose de insectos acuáticos y ribereños, cangrejos, caracoles, renacuajos, ranas y varias especies de alevines. Aunque se cree que los cocodrilos alcanzan los 100 años, el primero es el más crítico. Las crías tienen que aprender pronto a esconderse de las numerosas aves rapaces. Incluso un águila pescadora se alejará de su dieta de pescado si puede conseguir una cría de cocodrilo. Estas imágenes a cámara lenta muestran el largo tiempo que ha pasado desde que la naturaleza desarrolló las técnicas voladoras que el hombre tuvo que adaptar cuando empezó a volar. Luego de abandonar su posición, el ave baja en picado para ganar velocidad en el aire. Las patas están escondidas para mejorar la aerodinámica. A medida que se acerca a su objetivo, las plumas superiores de las alas y la cola se abren para reducir la velocidad. Una vez que ha cogido la presa, el poderoso batir de alas de estos animales les permite ascender con la carga. Las garras del águila pescadora tienen una barba para obtener una mejor sujeción del pescado. El hecho de la aprehensión en sí misma es una sorprendente hazaña voladora si se tiene en cuenta que el pescado debe sufrir una aceleración de cero a una velocidad en el aire de unos 25 kilómetros por hora en una fracción de segundo. El peso del ave casi se dobla en un momento y el centro de gravedad cambia violentamente. Es un logro que pocas aeronaves podrían conseguir. Una técnica aérea de otro tipo es el que nos muestra el martín pescador moteado con su suspensión aérea como el vuelo de un helicóptero. A pesar de sus vigorosos movimientos, el martín pescador mantiene la cabeza completamente inmóvil para poder mantener perfectamente controlada a su presa. Al mismo tiempo, el ave debe ajustar el blanco teniendo en cuenta la refracción del agua. Debido a la energía que consume, el martín pescador debe capturar una considerable cantidad de pescado cada día. En la naturaleza, la competición asegura que todos los recursos se usan al 100%. Muchas aves viven en o cerca del río. Cada una ha desarrollado su propio tipo de alimentación y así se llena cada día espacio ecológico. El hipopótamo pasa la mayor parte de su vida en el río. Son animales grandes. Un macho grande puede pesar más de 2 toneladas, pero tienen una piel muy sensible que solo puede tolerar una exposición al sol limitada antes de que deban volver al agua. Probablemente este es el único animal de la Tierra que produce lo que se llama sudor rosa. El hipopótamo se adapta bien a la vida del río. Sus ojos sobresalen por encima del agua y las fosas nasales quedan cerradas con unas válvulas musculares cuando se sumergen. Bajo el agua, las orejas se doblan en los orificios para protegerlas. Los hipopótamos pueden permanecer bajo el agua hasta 5 minutos. Las patas no son palmeadas, de modo que en vez de nadar, caminan o corren por el fondo. Esto beneficia al río, puesto que los sedimentos se remueven y la corriente se los lleva. De este modo, los hipopótamos ayudan a mantener limpio el río. Las hembras dan a luz a una sola cría de unos 50 kilos normalmente en aguas poco profundas. La gestación de 8 meses es sorprendentemente corta, justo la mitad que la del rinoceronte. Al igual que sus padres, las crías de hipopótamo no flotan, así que en aguas profundas montan sobre el lomo de la madre. Los hipopótamos se alimentan casi siempre por la noche para evitar el sol y reducir la competencia de otros herbívoros. Las hembras con crías son salvajemente protectoras. Se cree que los hipopótamos causan más muertes en África que cualquier otro animal grande. Esto no es un bostezo, es una formidable exhibición de armamento. No utilizan los largos y afilados caninos para comer, son simplemente armas. La rociada de excrementos muestra que el macho que vive aquí reclama esta zona y que está preparado para defenderla.
Un macho de hipopótamo es uno de los pocos herbívoros que matará a su rival en una lucha territorial. El agua del río se enriquece con estos excrementos y varias especies de peces se alimentarán de estos. Un hipopótamo adulto es más que un rival para muchos cocodrilos. Se tienen conocimientos de que un macho grande ha partido en dos a un cocodrilo de 3 metros. Este hipopótamo murió tras una lucha y su pareja defendió el cuerpo durante varios días. Pero una criatura como el cocodrilo, que llega al centenario, puede permitirse el lujo de ser paciente. Tarde o temprano, la hembra debe salir del río para buscar alimento. Aquí, los cocodrilos muestran su papel de carroñeros en la ecología de los ríos. La piel dura y áspera los obliga a buscar las partes del cuerpo más tiernas. En casos como estos, el acto de comer se realiza de una manera ordenada, en la que cada cocodrilo espera su turno. La influencia del río se extiende más allá de sus riberas. Tiempo atrás, gran parte de esta área estaba cubierta de selva ecuatorial, pero actualmente solo quedan unos pocos vestigios a lo largo del río. La selva alberga una serie de animales específicos adaptados a sus condiciones especiales. El leopardo es el principal depredador. Escoge un hábitat en el que hayan grandes árboles que ofrezcan protección a él y a su presa. Los leones son básicamente criaturas de grandes llanuras, pero a veces una leona puede utilizar el espeso follaje para guarecerse y poder amamantar a sus cachorros. Los babuinos son los primates más extendidos por toda África aparte del hombre. Se pueden encontrar casi en cualquier lugar en el que haya árboles altos o riscos para refugiarse por la noche. Durante el día hurgan, principalmente en el suelo, para encontrar una gran variedad de alimento. Aquí están comiendo termitas. Son inteligentes y los jóvenes pronto aprenden tomando ejemplo de sus padres. El águila marcial caza en los límites de la selva. Puede llegar a pesar más de 6 kilos y puede matar fácilmente a un joven impala. Estas poderosas aves se conocen por abatir animales de hasta 20 kilos. Un babuino come los restos de la presa del águila. Esto nos recuerda que hace millones de años, no muy lejos de aquí, nuestros antepasados bajaban de los árboles para robar a compañeros depredadores. En otra parte de la selva, un águila culebrera parda se enfrenta a una cobra selvática. Es una competición entre los dientes letales de la cobra y las garras del águila. El águila culebrera tiene unas características especiales, ya que puede permanecer suspendida en el aire mientras busca a su presa, y a diferencia de la mayoría de las águilas, no tiene plumas en las patas. En vez de plumas, se protege de las mordeduras con sus gruesas escamas. En la naturaleza nada es estático. Cada organismo experimenta un ciclo de vida y muerte que forma parte de la supervivencia de las especies. Incluso los árboles de la selva están sujetos a las leyes de la naturaleza. El río es el núcleo de un ecosistema aún mayor. Está rodeado de vegetación y pastos. El equilibrio entre ambos está cambiando constantemente y los agentes de este cambio son el fuego y los elefantes. Aunque la población de elefantes en África ha disminuido drásticamente, aquí, en el mar, se han incrementado en número desde 1984. Esto se debe a que antes tenían libertad para emigrar a zonas selváticas fuera de la reserva, pero actualmente están confinados a causa de la abundante caza furtiva.
y cada año la presión que se ejerce sobre la selva es más intensa. Al derribar árboles, la espesa vegetación abre paso a los pastos y una vez que estos arraigan, el fuego ya puede penetrar. Por su naturaleza misma, la hierba puede resistir el fuego mejor que los arbustos o árboles jóvenes y hoy en día los pastos dominan el Masai Mara. Algunos animales pastan en los bosquecillos de acacias en los límites de la selva. Hace tiempo, el Mara acogía un gran número de rinocerontes negros. En la actualidad, la caza furtiva los ha reducido a 30 ejemplares. Las largas patas alzan a la butarda de Cory por encima de la hierba para que pueda ver a sus enemigos. El halcón de las marismas patrulla por las praderas e instintivamente la madre aplana la cola para esconder al polluelo. Este mar de hierba de 25.000 kilómetros cuadrados alberga unos 2,5 millones de animales, de los cuales 1,5 millones son ñus. Cada especie ha desarrollado su propia estrategia para procurarse alimentos. El que sea así no solo reduce la competencia, sino que también explota todos los recursos al máximo. Por ejemplo, la cebra se alimenta de la hierba más larga y fibrosa, y en el proceso ponen al descubierto las hojas verdes, ricas en proteínas, que prefieren los ñus. Los pastos también han sufrido una adaptación. De hecho, crecen durante un corto periodo de apacentamiento muy intenso. Así, en una relación de simbiosis, los animales se benefician de la hierba y esta del apacentamiento. El resultado es uno de los sistemas más productivos que se han conocido. Durante la estación seca, los machos luchan por el derecho a engendrar la siguiente generación. El ciclo de sus vidas lo gobiernan las lluvias, y la época de celo está regulada para que el nacimiento de las crías coincida con la llegada de la verde hierba de la siguiente temporada lluviosa. Hace un tiempo, era muy común encontrar en los animales la misma pauta de comportamiento en sus movimientos anuales. Ahora, gracias a la agricultura y las vallas que el hombre ha levantado, este es uno de los pocos lugares en los que se puede admirar la migración en masa. Ya que la cantidad de hierba más larga disminuye, la cebra es la primera en trasladarse. Y siguiendo las manadas se encuentran los leones. Tiempo atrás eran sumamente visibles, pero ahora sus colores se funden con los de la hierba. El río es una barrera que se extiende a través de las rutas migratorias. No existe ninguna manera de rodearlo y los depredadores saben que la mejor oportunidad que se les ofrece está aquí, en el punto de cruce del río. Con 320 kilos, una cebra es un animal difícil de abordar para un cocodrilo, especialmente si la manada se mantiene unida en las aguas poco profundas. Mientras la cebra se aproxima a la otra orilla, la leona dominante observa. Es la cazadora del grupo y espera el momento justo para lanzarse al ataque. Aparte de los depredadores, la cebra también debe enfrentarse al peligro que suponen las rocas resbaladizas. Un animal herido es una víctima segura. Esta escena ilustra claramente cómo un gran depredador arriesga la vida durante una cacería.
La leona tuvo mucha suerte de no resultar gravemente herida, pero quedó claramente mermada por el incidente. Seguimos a la manada durante 21 días más, y aunque iniciaron varios ataques contra cebras que migraban, la hembra dominante parecía haber perdido la confianza. El miedo a las coces la hicieron dudar en cada intento en el último momento. La cebra mostró claramente la efectividad de sus pezuñas como armas. Pudo haber sido una coincidencia, pero 2 días más tarde nos encontramos ante un cocodrilo muerto no muy lejos del río. Para entonces, los leones ya estaban bastante desesperados. Finalmente, los hambrientos jóvenes de la manada también se añadieron a la cacería, pero carecían de experiencia. Hasta ahora, la técnica de las cebras de mantenerse unidas en las aguas de poca profundidad ha resultado efectiva. Pero siempre existe un animal que rompe las normas. Una cebra solitaria entra en el agua profunda. Ahora la ventaja la tiene el cocodrilo. El éxito de los cocodrilos divide la manada. El pánico la lleva a adentrarse en el agua más profunda, donde puede resultar atacada desde abajo. La leona ve la oportunidad, pero vacila. Tiene experiencia y evita acercarse demasiado a los cocodrilos. Pero el drama no ha finalizado. Más abajo del río, una cebra pequeña se ha caído. Uno de los jóvenes leones ve una buena ocasión para cazarla. El riesgo es grande, pero la recompensa para el hambriento león es aún mayor. Corriente arriba, los cocodrilos comen enfervorizadamente. A veces los cocodrilos resultan heridos durante estas frenéticas comidas. Este ejemplar se ha partido la garganta en una refriega. Una cebra joven no da para mucho en una manada de leones hambrientos, pero pronto habrán otras oportunidades. La migración de los ñus está a punto de comenzar. En las llanuras, el ñu comienza a dirigirse hacia el norte.
Los primeros ñus llegan al río unas semanas después de las cebras. El nivel del agua es bajo y la corriente lenta. Sin embargo, África está cambiando constantemente. El río hoy no es el mismo que mañana. Una tormenta tropical en la zona de captación vierte millones de litros de agua al río. Al principio no hay mucha diferencia, pero entrada la noche, el río empieza a subir. Ahora los rezagados tienen que nadar más y más. La fuerza del agua los arrastra más allá de los lugares habituales por los que salen del agua. Debilitados por el esfuerzo, muchos se ahogan. Los cocodrilos ya no necesitan cazar más. Ellos y los buitres se atracan de animales muertos. A nosotros, esto puede parecernos un proceso cruel y excesivo, pero la adversidad es la manera que tiene la naturaleza de eliminar a los débiles, y teniendo en cuenta el 1,5 millones de animales que emigran cada año, esto supone muy poco. Ahora hay miles de ñus paciendo cerca del río. El terrible recuerdo de su encuentro con la muerte disminuye a medida que la leona recupera su confianza. Ni siquiera el éxito del ataque despierta un mínimo interés. La aceptación de la muerte parece ser parte de la naturaleza de la presa. La mayor parte de los ñus ya han llegado, y aquí se quedarán hasta que llegue el momento de volver a dirigirse al sur. El ciclo de la vida se completa. Muchos se han perdido por el camino, pero cuando las lluvias vuelven verdes los pastos, la naturaleza restaura de nuevo el equilibrio. Así ha sido, y así será siempre en el futuro. Existe otra criatura que vive aquí. Durante cientos de años, los Masái han llevado a pastar a su ganado aquí, junto al Mara. Comparten la hierba y el agua con las manadas migradoras. Son ganaderos y guerreros, con poca afición a los cultivos. Viven en armonía con la naturaleza. Al río Mara se le venera como una fuente de vida para los Masái y su ganado. Pero en cualquier otro lugar, la siempre creciente población del hombre ha colocado los ríos de África en una difícil situación. Nuestra ignorancia sobre el funcionamiento de los complejos sistemas fluviales es enorme. El 80% de la potencia de un río se genera en el primer 10% de su longitud. No obstante, destruimos la vegetación natural indígena que protege su nacimiento y la reemplazamos por vegetación comercial extraña. Y en nuestra avaricia plantamos justo hasta el borde del río. En 1930, el río Ramadiepa, en Sudáfrica, corría con tanta fuerza y claridad que se pleiteó por sus aguas. Luego, en los años 50, se plantó un bosque de eucalipto justo hasta la orilla derecha. Así es como era entonces. Así es en la actualidad. La investigación ha demostrado que cada árbol de eucalipto absorbe 300 litros de agua subterránea al día. Solo se necesitan 11 años para que el bosque convierta un río mediano en un río seco. Después, para arreglar el problema, nuestro método forestal consiste en grandes áreas de bosque talado. Esto deja empinadas laderas desprotegidas, suelo que con las primeras lluvias irán a parar al río inundándolo de cieno. Los campos con monocultivos también son más vulnerables al fuego, con el mismo efecto. Resulta irónico que los bosques del Estado deban usar la imagen de un lloroso antílope como llamada para prevenir los fuegos forestales después de que los verdes desiertos hayan profanado o matado a los animales, pájaros e insectos originarios.
Entonces, con la creencia errónea de que las zonas de captación son menos importantes y productivas, la burocracia ha piñado a cientos de miles de personas marginales y empobrecidas en áreas que no pueden mantenerlas. Con nada más que madera como fuente de energía, no les dejamos otra opción que deforestar la tierra. El número total del ganado destruye la cobertura de hierba sin dejar nada que amortigüe y proteja el suelo. Cuando cae la lluvia, el suelo productivo que tardó 10.000 años en crearse se desliza en una única inundación. El cieno suprime la vida acuática, destruyendo la rica diversidad del río. Y cuando las aguas de la inundación vuelven a su cauce, dejan atrás un sistema encenagado. Este es el que fue el gran río Limpopo. Las charcas profundas, hogar de los cocodrilos y los hipopótamos, están desapareciendo. Este hipopótamo, atrapado en una charca de poca profundidad, está salpicando de agua su cola en un intento desesperado de proteger del sol su sensible piel. Ahora, sin la vegetación que actúa como esponja, los ríos que antes fluían de forma permanente están o inundados o secos. Lo que fue una corriente transparente hoy es una serie de charcas estancadas. La disentería y el cólera aparecen en condiciones de falta de higiene. Habitualmente, usamos la tecnología para tratar los síntomas y no las causas. Empecemos con la tecnología. Las instituciones financieras, con una gran ignorancia respecto al medio ambiente, otorgan préstamos para la construcción de grandes presas. Por encima del muro agua, por debajo nada. Nos olvidamos de que la misma cantidad de dinero podría haber reparado el daño medioambiental que causó el problema inicial. Algunos de los mayores desastres financieros y medioambientales de todo el mundo han tenido lugar debido a presas mal orientadas. En el norte de Kenia, el Turkwell Gorge Dam Project costó casi 300 millones de dólares. Sus plantas congeladoras de pescado nunca han resultado ser un producto comercialmente vendible, y la presa en sí misma ha destruido el sustento de los habitantes locales. En Sudáfrica, esta presa, construida con un coste de 20 millones de dólares, cedió cuando se estaba llenando por primera vez. Depositó 1.800 partes por millón de cieno en la parte baja del río, suficiente para matar cualquier tipo de vida acuática. Una vez que se encierra el agua en una presa, el potencial de irrigación es obvio. La vegetación se limpia para establecer destructivos sistemas de monocultivo, madera, azúcar, cítricos, café, y para mantenerlos, debemos librar una batalla contra la naturaleza, fumigando con millones de litros de pesticidas para contaminar lo que queda de los ríos. En la actualidad, 4/5 de toda el agua se destina a la agricultura. No obstante, estos despilfarradores métodos hacen que solamente se destine una tercera parte de esta agua a las mismas plantas. Mientras, se ha abandonado a las comunidades locales con un río devastado y sin agua limpia y fresca para beber. Como los ríos son gratuitos, los profanamos. Se han convertido en una cómoda zona de vertidos de basura y desperdicio. Las fábricas lanzan sus vertidos al agua. A una fábrica de Sudáfrica que ganaba millones, se la multó con unos pocos miles de dólares por paralizar los peces del río que fue encenagado. Menos del 2% del agua del mundo es potable. Y es cierto que a medida que vayan fallando los sistemas que apoyan la vida, la escasez de agua, donde comenzó la vida, llegará a un momento muy crítico. Si queremos evitar nuestra extinción, debemos conseguir en la próxima generación una nueva ética de conservación. Debemos redactar un balance con datos sobre el aire, el suelo y el agua como nuestros bienes más preciados, porque son la base de la vida misma. Si fracasamos, no tendremos una segunda oportunidad. Parte de la belleza más exquisita de la naturaleza proviene del agua, y se dice que un río
Se mueve como la vida misma. El agua brillante que se desliza por las corrientes y los ríos no es solamente agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Los ríos son los hermanos que nos aplacan la sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Los blancos también pasarán, quizás antes que otras tribus. Contamina tu lecho y algún día te ahogarás en tus propios desechos. Este será el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia. Extracto de La tierra es preciosa. Jefe Seattle, 1854.